Bienvenidos a la lección número 4 de Posencuentro. La Biblia, el libro que transformará su vida. Es muy importante que tengamos en cuenta en el día de hoy que la única manera que nos habla el Señor a nuestras vidas es a través de su palabra, es a través de la Biblia. No hay otra manera. Esa es la primera manera que Dios le habla a uno, es a través de su palabra. Nosotros nos comunicamos con Dios, como ya lo vimos, a través de la oración, pero esa comunicación es una retroalimentación. Tú hablas con Dios y Dios habla contigo a través de la Biblia. Por eso hoy vamos a ver el libro que transformará su vida. Así es de que espero que todos tengan su cuaderno, que todos tengan su Biblia y todos estén haciendo su vida devocional diaria. Así es de que vamos a iniciar. La autoridad de la palabra de Dios. La voz autorizada del Señor es la Biblia. Por eso esta es la autoridad. ¿Qué es la autoridad? Es algo que yo debo obedecer. Por lo tanto, vamos a mirar lo que nos dice la palabra del Señor en Mateo 12, 36, 37. Mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta el día del juicio, porque por tus palabras seréis justificados y por tus palabras seréis condenados. Nosotros acabamos de ver en la clase anterior que también resaltamos este versículo, pero quiero recordarles una vez más que la palabra de Dios es la autoridad, es lo que nosotros debemos obedecer, porque si la obedecemos, nosotros, el que obedece una ley, no tiene por qué preocuparse. Los que se deben de preocupar son los que quebrantan las leyes. Ellos sí deben de estar muy preocupados. Por eso, cuando nosotros venimos a los caminos del Señor, debemos de conocer qué es la palabra del Señor. Debemos de conocer el libro que va a transformar verdaderamente nuestras vidas. El Señor siempre actúa en comunión con la palabra de Dios. Es decir, es obediente a la voz de Dios. Juan 1 y 2 del capítulo número 1. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Esto fue al principio con Dios. Esto mismo está en la Biblia, en el Génesis, en el inicio de la Biblia. Siempre el Padre y el Hijo están juntos. Y por eso dice que Él era el verbo, era el poder, era la acción. Todo fue creado por la palabra. Y la palabra, el verbo, es Jesucristo. Por eso nosotros debemos de tener en cuenta que el personaje central de la Biblia es nuestro Señor Jesucristo. Que a nadie le quepa la menor duda. Desde Génesis hasta Apocalipsis, el personaje central es Jesucristo. Veamos lo que nos continúa diciendo la palabra del Señor y cómo el Señor Jesús siempre actúa en comunión con la palabra. En Salmos 18, 13 dice: tronó en los cielos Jehová y el Altísimo dio su voz, granizo y carbones de fuego. Algo muy importante que nosotros debemos de tener en cuenta es que el creador de los cielos y la tierra y de todo lo que existe es nuestro gran Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, y el poder que hay, que Él nos los dejó cuando Él subió al cielo nuevamente después de que resucitó, que fue el poder del Espíritu Santo, que Él es el que vive y mora ahora en nosotros. Por eso nosotros podemos entender la palabra del Señor. En Salmos 33:6 nos enseña la Biblia: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por aliento de su boca. O sea, el poder de la Biblia. O sea, cuando usted va a leer la Biblia, mi querido hermano, todo lo que allí diga, todas las promesas que estén, son para su vida. Por eso nosotros debemos de estar en contacto permanente con la palabra del Señor. No solamente es escuchar, sino leer la palabra del Señor. Porque nosotros vamos aquí está usted escuchando una palabra del Señor, pero usted debe personalmente leer todos los días la palabra del Señor, que esto lo realizamos a través de nuestra vida devocional. ¿Qué dice? La Biblia fue escrita por más de 40 escritores
en diferentes años, épocas de la vida, 1500 años aproximadamente, pero toda fue inspirada por Dios. Por eso en 2 Timoteo 16:17 dice lo que es el espíritu de la palabra del Señor. Toda la escritura, es decir, toda la Biblia es inspirada por Dios y es útil, o sea, sirve para enseñar, para redarguir, o sea, para que nosotros cambiemos nuestra manera de pensar, para corregir, para instruir en justicia. ¿Con qué propósito? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Así es de que si nosotros queremos la perfección, queremos alcanzar la perfección y que Dios nos mire con ojos de gratitud y que sea misericordioso en todo tiempo con nosotros, nosotros debemos de apoyarnos siempre en la palabra del Señor, continuar con ella siempre. La Biblia, como les decía, fue inspirada por Dios. Y en 2 de Pedro 1:21 llega y dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana. O sea, todas las personas que escribieron la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo. Por eso es que la Biblia es inerrante, o sea, no erra. La Biblia es la verdad. Si usted sigue la Biblia, usted va a seguir, es la verdad. El que no siga la Biblia, y si sigue otra cosa, está siguiendo, es una mentira. Pero la Biblia es la verdad de Dios. Porque dice aquí la palabra del Señor que esta palabra de Dios, esta profecía no fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todos los que escribieron la Biblia, los que tuvieron ese privilegio. ¿Qué más nos dice la palabra del Señor? Dice en Isaías 38, que fue escrita y preservada hasta el fin. Ve, pues ahora, y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero eternamente y para siempre. Por eso es que nosotros tenemos la palabra del Señor, porque la palabra del Señor no es un libro anacrónico, un libro que se escribió hace 1500 años, 2000 años, 3000 años de atrás, es un libro de historia. No, es un libro para el día de hoy, porque la Biblia es viva y es eficaz. Recuerde eso, la palabra del Señor es viva y es eficaz. Cuando nosotros miramos acá, en Daniel, dice que es preservada hasta el fin. Dice en Daniel 12:4, dice, pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Todo puede cambiar en este mundo. Todo puede cambiar. Y nosotros lo podemos notar. Particularmente que le está hablando, yo soy del siglo pasado. Muchas de las personas nacieron fue en el siglo XXI, porque ya estamos en el año 20 del siglo XXI. Y nos podemos dar cuenta que en los últimos 30 años ha cambiado el mundo más que en los 2000 años que estuvieron anteriormente. Ha sido un vuelco total en la ciencia y la tecnología, pero la palabra de Dios permanece para siempre. Está para este tiempo. Es más, la palabra del Señor dice que lo que ya fue, que lo que es hoy, ya fue. Así es de que no nos sorprendamos tanto por las cosas tecnológicas que vemos y que hoy el hombre se deja deslumbrar. No, eso ya fue. La palabra del Señor mismo nos la enseña. Por eso el Señor le hablaba esto a Daniel. Pero también la palabra del Señor nos ayuda a conocer y a creer en Jesús. Juan 20, 30, 31 dice de la siguiente manera: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro. O sea, todas las cosas que hizo Jesucristo no están escritas en el libro, en la Biblia, porque también dice en otra parte que si estuvieran escritas todas, no
cabrían en todas las enciclopedias del mundo. Pero estas cosas se han escrito para que creáis que Jesucristo, Jesús el Cristo, es el Hijo de Dios. Y para que creyendo tengamos vida en su nombre. Es muy importante. Por eso es tan importante leer la palabra del Señor. Nos ayuda a creer y a conocer más a Jesús. Y así lo dice en Romanos 10:17. Así que la fe, o sea, todos tenemos la fe. Eso ya lo traemos todos nosotros. En nuestras vidas está el nivel de fe. Y la fe, ¿cómo viene? La fe viene por el oír, dice la palabra del Señor, y el oír por la palabra de Dios. Hoy en día, recuerde que anteriormente nosotros o las personas en la antigüedad, para poder escuchar la palabra del Señor tenían que escucharla de una persona que abriera los rollos y los pudiera leer. Y era un privilegiado, era el único que sabía leer. De resto todo el mundo tenía que escuchar. ¿Y cómo se transmitía la palabra del Señor? La palabra del Señor se transmitía de una forma oral, de generación en generación. Hasta que llegó el año 1500 algo y fue cuando apareció la imprenta y entonces aparecieron los libros y el primer libro que se imprimió fue la Biblia. Todo el mundo lleva su Biblia, todo el mundo debe llevar su Biblia a la iglesia, todo el mundo debe tener su Biblia para hacer. Pero hoy en día nosotros debemos entender que también la Biblia está en los teléfonos celulares, en el iPad, entonces se ha adelantado mucho esto y ante eso no hay ningún problema. Lo importante es que la utilicemos siempre. La Biblia es el libro más importante. Quiero decirle, yo soy un buen lector, pero el libro más importante que he leído en mi vida y que ha transformado mi vida ha sido la Biblia. Ningún otro. Así como dijo el apóstol Pablo, todo el conocimiento que tengo lo tengo por basura con tal de servirle al Señor. Porque él entendió que la palabra del Señor es mucho más importante que todo el conocimiento. Es el libro más importante de tu vida. Y tú debes de entenderlo y debe ser el libro más importante de ahora en adelante. Es el primer libro impreso, como ya les dije. Ha sido traducido en todos los idiomas. Es el libro más vendido en el mundo. Lo que pasa es que no lo registran ya. En la Biblia encontramos solución a todas nuestras necesidades. Como les dije, es el libro más vendido. Es el mapa que nos conduce al éxito. Así como nosotros utilizamos el GPS en nuestros vehículos para poder llegar a una dirección, así debe ser la palabra de Dios, así debe ser la Biblia en nuestras vidas. Porque es el mapa que nos conduce al éxito. Es el mapa que nos va a conducir finalmente a la salvación. Jesús es el personaje central. Desde la antigüedad fue profetizada su venida y eso nosotros lo vamos a mirar cada vez que estemos leyendo la palabra de Dios. Fue profetizada su vida y su muerte y su resurrección por todos los profetas de la antigüedad. El profeta mesiánico por excelencia es el profeta Isaías. Revelan lo que sucederá en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, porque de lo que sí debemos de tener en cuenta que la señal de la venida del Señor está por llegar, y más por estos tiempos que estamos cruzando. Es una señal clara. La Biblia es nuestra esperanza, o sea, es nuestra confianza. Ese es el libro en el cual nosotros tenemos depositada toda nuestra confianza, porque esta nos aparta de las tinieblas a la luz. Ya no vamos a ser los mismos. Cuando nosotros leemos la palabra del Señor y la ponemos por obra, vamos a salir de la oscuridad. Y todo aquel que la lea, le alumbrará a Jesucristo. Nos lleva de la vida a la muerte. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Por eso es nuestra esperanza. Nos rescata de la potestad de Satanás, donde nos encontrábamos anteriormente, a la potestad de nuestro Señor Jesucristo. De la opresión nos lleva a la paz. De la enfermedad nos lleva a la salud. La Biblia sencillamente es nuestra esperanza, mi querido hermano. Si lees la Biblia, tú la podrás leer toda, continuamente, si te dedicas 70 horas y 40 minutos. La vas a poder leer toda. 70 horas y 40 minutos de continuo la vas a poder leer toda.
El Antiguo Testamento lo podrás leer en 52 horas y 20 minutos, aquellos que se han dedicado a cronometrarlo. El Nuevo Testamento lo leerás en 18 horas y 20 minutos. Y si tú lees 10 capítulos diarios, terminarás de leer la Biblia en 18 semanas. Por eso es tan importante que nosotros entendamos que todos los días vamos a leer la palabra del Señor para que nosotros podamos crecer y podamos a la vez reclamar sus promesas y que Dios nos haga hombres perfectos para podernos relacionar perfectamente con nuestra familia. ¿Cuáles son los aspectos importantes de la palabra de Dios? En Hebreos 4:12 nos señala cuál es uno de los aspectos más importantes de la palabra del Señor. Dice, porque la palabra de Dios es viva, o sea, no es muerta, y es eficaz, es decir, cumple con el propósito para que fue enviada, y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta lo más interno de nosotros, dice, hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, o sea, el centro de nuestros huesos, y discierne nuestros pensamientos y las intenciones de nuestro corazón. O sea que el libro que verdaderamente va a transformar tu vida, mi vida y de las personas que lleguen a él es la Biblia, la palabra de Dios, que no le quepa la menor duda. La palabra de Dios es viva. ¿Por qué decimos que la palabra de Dios es viva? Porque en Mateo 24:35 dice de la siguiente manera, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Todo puede ser un día y al otro día no ser, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Por eso es tan importante. Él tiene una vida continua. La palabra del Señor no va a perecer, porque es igual que el Señor. Es perenne. ¿Por qué dice más que la palabra de Dios es viva? En Juan 6:63, Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera, solo el Espíritu da vida eterna, solo el Espíritu. Los esfuerzos humanos no logran absolutamente nada. Las palabras que yo les he hablado son espíritu y son vida. O sea, nosotros vamos a tener vida es por medio de nuestro Señor Jesucristo, esa vida eterna. Porque el paseo por este mundo es corto. La eternidad es como tener una sábana blanca y colocar un puntico en esa sábana. Esa es su vida. La eternidad es toda la sábana blanca. Pero la única oportunidad que nosotros tenemos para escoger dónde queremos pasar la eternidad, si la queremos pasar con Dios o en otro lugar que ya conocemos, del cual ya sabemos, pero que nadie quiere ir, es cuando estamos tomados de la mano del Señor. Por eso estamos viendo el libro que transformará nuestras vidas. La palabra de Dios es eficaz, porque en Isaías 55:11 dice de la siguiente manera, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía. O sea que absolutamente la palabra de Dios va a cumplir con su propósito y no vuelve vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que yo la enviaré. Si Dios dice que te va a sanar, es porque te va a sanar. Si Dios dice que te va a prosperar, es porque te va a prosperar. No lo dudes. Créale a la palabra del Señor, porque eso es lo que nosotros necesitamos, creerle a la palabra de Dios. La palabra de Dios es cortante, como lo veíamos allí en Hebreos 4:12. En Colosenses 3:16 lo reafirma. Dice que habiten ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza. Instrúyanse y aconséjense unos a otros con toda sabiduría, que esto es lo que estamos haciendo. Y que además cantemos salmos, himnos y canciones espirituales a Dios con gratitud de corazón. La palabra de Dios es nuestro alimento espiritual. Así es de que tenga en cuenta que la palabra de Dios es algo que nos nutre. Y por eso, como nos nutre, tenemos que nutrirnos diariamente con la palabra del Señor. La palabra es leche. Dice aquí en un punto A. En 1 de Pedro 2:1-2, Nueva Traducción Viviente, dice de la siguiente manera.
Por lo tanto, desháganse de toda mala conducta, acaben con todo engaño, hipocresía, celos y toda clase de comentarios hirientes. Como bebés recién nacidos, deseen con ganas la leche espiritual para que crezcan a una experiencia plena de la salvación y pidan a gritos ese alimento nutritivo. O sea que nosotros debemos anhelar la palabra del Señor todos los días, así como un bebé anhela la leche de su madre, así nosotros debemos anhelar todos los días estar leyendo la palabra del Señor, porque ahí es donde está toda nuestra fortaleza, todos los nutrientes espirituales. ¿Qué más nos dice aquí? Dice en Efesios 4:31, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. O sea, de nosotros, para que esta pueda cumplir un propósito en nuestras vidas, tenemos que quitarnos esta parte que nos impide que podamos escuchar la voz de Dios. La amargura, el enojo, la gritería, la ira y la maledicencia, todo eso está dentro de nosotros. Pero cuando nosotros incorporamos el Espíritu de Dios, todo esto tiene que salir, o ya habrá salido de ustedes. La palabra es el pan. En Mateo 4:4, el Señor Jesucristo dijo lo siguiente, Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. O sea, nuestro alimento diario debe ser, ese es el pan diario de nuestras vidas, la palabra del Señor. Por eso insistimos, hermano, usted que nos está viendo, mis queridos hermanos, que debemos leer la palabra del Señor todos los días, así como oramos, debemos de leer la palabra. La palabra es comida sólida. En Hebreos 5:12 al 14 dice, en realidad, a estas alturas, imagínense, ya deberían ser maestros y sin embargo necesitan que alguien vuelva a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios. En muchas iglesias hay muchos hermanos que llevan muchísimos años asistiendo a la iglesia, pero todavía no tienen la comida sólida, porque no han escuchado, no han entendido, porque nunca leen la Biblia. Entonces, mientras que usted no lea la Biblia, pues no va a conocer a Dios, no va a conocer el poder de Dios. Por eso, dicho de otro modo, dice acá en la palabra, necesitan leche en vez de alimento sólido. El que solo se alimenta de leche es inexperto en el mensaje de justicia, es como un niño de pecho. No, nosotros necesitamos crecer. Por eso está esta escuela de discipulado. Porque aquí a través de la escuela de discipulado usted va a crecer. Usted va a dejar de ser un niño espiritual y va a convertirse en un hombre de Dios, una mujer de Dios, que es el propósito de la escuela de discipulado. Las palabras es comida sólida. Porque así lo dice la palabra de Dios en el versículo 14 de la lectura que estábamos leyendo de Hebreos 5:12. El versículo 14 dice, en cambio el alimento sólido es para los adultos, o sea, para los que ya hemos madurado espiritualmente, para los que tienen la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, pues han ejercitado su facultad de percepción espiritual. Entonces nosotros ya comenzamos a conocer qué es lo bueno y qué es lo malo. Por eso es que al comienzo decíamos que la Biblia es el único libro que puede transformar las vidas. Nadie puede cambiar a nadie. Eso sí se lo quiero decir, nadie. El único que puede transformar sus vidas es Dios a través de la palabra. Por eso, queridos hermanos de la escuela de discipulado, hoy determínense y repitan conmigo esto que lo vamos a hacer todos. Hoy determino que la alabanza y adoración estará de continuo en mi vida, porque he aprendido que la gratitud para con Dios levantará murallas protectoras alrededor mío y de mi familia. Que voy a estar leyendo permanentemente la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es alimento para mi vida. La Biblia dice que todo lo que respire alabe a Dios, y eso haré desde hoy y para siempre. Gracias quiero darte, Señor, por esta palabra del día de hoy, por esta clase, y espero que haya sido de tremenda bendición para cada uno de ustedes. Y por favor, quiero recordarles,
No olviden de realizar sus cuestionarios y si tienen alguna duda, comuníquense con el maestro o con el asistente de la escuela. Para esto los días viernes a las 7 a 9 de la noche. Gracias.